Continuamos con República Laica, estamos con nuestras distinguidas invitadas, la doctora María del Pilar Hernández y la maestra Aurora Loyo. Pero antes de platicar con ellas, vamos a un pequeño reportaje de actualidad que nos va precisamente a introducir a este tema. La educación cívica puede definirse, en un sentido amplio, como un proceso de formación de los individuos que a la vez alienta el desarrollo pleno de sus potencialidades en un contexto de libertad y respeto a la dignidad humana, promueve la solidaridad y la corresponsabilidad social para la construcción de un orden democrático. La educación cívica, entonces, se concibe como un proceso integral de desarrollo humano, como un asunto que atañe a toda la sociedad y como un proceso continuo que incide en la preparación de ciudadanos conscientes e informados. Así, por sus propósitos e implicaciones, la educación cívica es una tarea irrenunciable para todas aquellas sociedades que busquen promover transformaciones democráticas y evitar los riesgos de involuciones autoritarias. Ello exige que la educación cívica sea, al mismo tiempo, política de Estado y compromiso social. La actual crisis de inseguridad que vive nuestro país se ha ligado a una denominada crisis de valores. Pero cuando se habla de valores, no estamos hablando necesariamente de valores conservadores o religiosos, sino los valores que cualquier individuo debe tener para convivir socialmente de manera respetuosa y pacífica con otras personas que, en una sociedad plural, tienen ideologías, preferencias políticas, religiosas, sexuales y opciones de vida muy diversas. ¿Cuáles son estos valores mínimos que todos debemos tener para vivir en paz y libertad? ¿Cuáles son los instrumentos políticos y de gobierno necesarios para asegurar esta coexistencia? Pues entonces, ¿cuáles son esos valores? A ver, comencemos por eso. ¿Cuáles son esos valores? Estamos hablando de valores como hablan algunas iglesias o como hablan algunos grupos más conservadores, o son valores liberales, son valores, no sé. Bueno, en nuestro país yo creo que, aunque aquí la doctora es la especialista, tendríamos que partir del artículo 3º, que marca muy bien, digamos, algunas orientaciones generales. En primer lugar, la laicidad, ¿no? Y estamos justamente en República Laica, entonces ese es el marco general en el que se da todo lo demás, se da, digamos que se da en educación básica pública, se da en el marco de la educación laica. Ese es un primer aspecto. Y luego otras cosas que marcan nuestro artículo 3º, a mí la parte que más me parece importante es cuando se habla de la democracia como una forma de vida, en que están involucrados muchos valores, ¿no? Y esta parte del artículo 3º, que se debe, por cierto, a la pluma de Jaime Torres Bodet, pues es una parte realmente esencial de todo esto. Ahora, pues sí, el tema de valores se entiende de distinta forma por grupos diferentes, ¿no? Hay grupos efectivamente conservadores que quieren, digamos, tratar de, a través de ese tema, meter y de alguna forma pueden incluso vulnerar la laicidad a través de formas un poco subrepticias. Y hay otros valores, digamos, que son justamente los que están establecidos en general en la Constitución, que son la democracia, la solidaridad, la fraternidad, la lucha contra los prejuicios, y sobre todo, digamos, todos ellos están enfocados hacia una vida democrática. Ahora, ¿por qué, si todos estos valores, incluyamos los conservadores y los liberales, pueden estarse difundiendo, y está el artículo 3º y tenemos una educación que empezó a ser pública desde la época de la Revolución Mexicana por lo menos y antes? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cuál es el problema aquí? A mí, Roberto, me parece que es un problema multidimensional. En vía de principio, la educación cívica inicia desde el seno de la familia, desde la educación no formal. Y consecuentemente estos valores que son introyectados por los individuos desde la esfera familiar, hoy en día tienen una gran colisión con otros espacios con los cuales los niños, niñas y adolescentes se ven obviamente, valga la expresión, enfrentados. Consecuentemente no hay valores más allá. La República Laica tiene que promover valores que son generales a todos los ciudadanos. La educación cívica trata, como bien se dice en el spot, trata precisamente de fomentar una serie de percepciones para la sana convivencia sin llegar
a la lesión de los derechos de los otros. En esa medida, varios de los órganos o de los actores jurídicos, políticos y sociales tienen precisamente que involucrarse en el fomento de los valores cívicos. La parte de los valores religiosos, de hecho, queda en el ámbito de lo privado, de los individuos o de las corporaciones. Pero básicamente, cuando nosotros hablamos, así como lo dice tu programa, república laica, la república laica precisamente tiene instituciones que deben de ser paradigmáticas en el fomento de estos valores cívicos. La familia, repito, que es esencial, porque en la familia tú empiezas verdaderamente a fomentar, en relación con tus hijos, cuál es el respeto, la solidaridad, cómo se vive en libertad con responsabilidad, cómo se es igual dentro del seno familiar entre los niños y las niñas, esencialmente. Los roles que los padres juegan de cara precisamente a la preparación para la socialización que tus hijos van a tener. Un segundo momento es precisamente la educación formal. En la no formal están no solo la familia, están los amigos, están de hecho estas prácticas religiosas a las cuales Aurora se refería y que desde luego también fortalecen esa percepción en la solidaridad, en el compromiso, tal como las imágenes de este spot que tú pusiste, cómo debemos verdaderamente de ayudar a aquel que consideramos que está en una situación de desventaja. El respeto a la diversidad, que también esto es uno de los valores que debe de fomentarse. La sociedad mexicana ha tenido diversos esfuerzos. De hecho, en uno de los segmentos de tu programa se aludía precisamente a cómo, ¿no? Estrategias que se deben de realizar. A mí me parece, sin lugar a duda, que más allá de esta formación de educación preescolar, educación básica, media y media superior, que la educación formal juega. Hay otras instituciones que también preparan para la ciudadanía. O sea que aquí el problema no es nada más la escuela, sino que tenemos otras instituciones sociales que también desempeñan un papel importante. ¿Y qué sucede? Por lo visto, digamos, yo estoy tratándome de explicar qué sucede en nuestro país y qué sucede en términos de valores. ¿Por qué si hemos tenido educación más o menos expandida entre toda la población, por qué carecemos o por qué hay una ausencia en nuestro comportamiento social, al parecer, de muchos de estos valores? ¿Es el problema de la familia o una contradicción entre la familia y la escuela o un problema de, digamos, distintas perspectivas que se están encontrando entre distintas instituciones como pueden ser las agrupaciones religiosas, la familia, otras corporaciones y la propia educación pública, ¿no? Bueno, yo pienso que, digamos, la cuestión no se restringe a la escuela, eso es claro, pero, digamos, me parece interesante partir de la escuela porque, bueno, es un aspecto esencial. Y en la escuela, curiosamente, lo que ha pasado es que ha mejorado la educación cívica y ética. Si nosotros vemos el currículum y lo revisamos, cuando yo era niña, bueno, la materia de civismo era lo más aburrido que pudiera haber y era así, el artículo 3º, 27 y tal, o sea, era una como memorización de aspectos muy básicos que era realmente aburrido y demás. Se han hecho muchísimos, digamos, mejoras en los programas de educación, que ahora es educación cívica y ética. Uno de los principales aspectos son dos. O sea, en primer lugar, el hecho de que tiene que ser un eje transversal, no puede ser una materia nada más, es un eje transversal. Sí. Y el otro aspecto también es que, digamos, lo que importa mucho es llevar a los niños a situaciones de orden práctico, ¿sí? Porque finalmente es igual que en la casa. O sea, nosotros como padres o madres de familia les podemos recitar que se debe de hacer no sé cuánto, pero nuestras prácticas, ¿sí?, es lo que finalmente forma a los niños en la casa y también en la escuela. Entonces, digamos, esto de confrontar a los niños con situaciones, con dilemas prácticos, es, digamos, un acierto de algunos de los programas de esto. Entonces, me parece que el punto fundamental no está en el currículum. El punto fundamental puede estar, digamos, en algunas prácticas en las escuelas que siguen siendo autoritarias y también, digamos, algunos elementos que
que están alrededor de la escuela. Es decir, como decía el doctor Gil hace rato en el primer segmento, pues la educación no es nada más la escuela, son muchísimas cosas. Y ese punto, por ejemplo, el que mencionaba la doctora Hernández, me pareció muy interesante porque me imaginé en una casa donde los valores siguen siendo los valores tradicionales, por ejemplo, de que solo los niños deben de estudiar y las niñas no deben de hacerlo, o valores tradicionales donde las niñas son secundarias respecto a los hombres, o de que no existe el respeto del padre hacia la madre. Obviamente me imagino que pueden entrar en colisión una vez que esos niños entran a la escuela y ahí les enseñan cosas distintas. Pero ¿qué prevalece al final? Y digamos, ¿qué complicaciones surgen cuando hay estos encuentros? Y me imaginé una cosa parecida en Francia con estas personas que vienen de una cultura tradicional y que en la escuela obviamente les enseñan cuestiones más liberales y que obviamente hay una confrontación que estamos viendo. Es decir, que no nada más es nuestro país el que tiene ese problema, ¿no? Aunque obviamente en nuestro país estamos sufriendo quizás un desajuste de ese tipo, ¿no? Sí, yo me quedo con esta parte que Aurora mencionaba, del diseño curricular que hoy en día, de manera, me parece, casi mundial, se está generando en relación con esta formación de ciudadanía, ¿no? De el fortalecimiento de los valores cívicos y particularmente en razón de la pluralidad, de la migración que hoy en día en Occidente existe, como en nuestro país, particularmente América Latina. Si tú te pones a revisar los esfuerzos de diversos países, más allá del spot que pusiste de la educación religiosa obligatoria, no obligatoria, particularmente en lo que implican nuevos estándares de acción y fortalecimiento en los valores cívicos. Occidente particularmente, pones el ejemplo de Francia, la diversidad particularmente y el choque que las culturas, que quienes provienen de una cultura musulmana pueden tener en relación con la vestimenta tradicional. Y esto es muy importante, sí, en efecto todos llegamos a tener un choque entre cómo se vive o cómo se viven los valores que fomenta la familia en relación con los valores que las instituciones laicas deben de fomentar. De ahí precisamente que muchos padres elijan el que sus hijos en relación con el culto, con el credo y el culto, vayan a instituciones educativas que fomentan o fortalecen esos valores, teniendo la sana percepción de que de esa forma se está verdaderamente consolidando una pauta de comportamiento hacia el exterior. ¿Pero quiere decir que la educación pública no lo está haciendo o qué? Lo que pasa es que la educación pública, Roberto, es una educación laica por completo. Y la laicidad entendida o no entendida todavía en nuestro país, porque nosotros tenemos diversas manifestaciones que siguen rememorando y concretan prácticas religiosas. Los gobernadores, particularmente 2000, o las autoridades electas democráticamente, 2012, 2013, que fue un escándalo porque apelaban a la religión católica, bendiciendo su gobierno o el territorio para que no hubiese delincuencia, está siendo otra de las manifestaciones que traspolan precisamente cierta cultura que obviamente se fomenta en relación con lo que se entiende por una vida recta, una vida más sociable. Y te voy a decir algo, no solo es la parte de la escuela entendida formalmente, los medios de comunicación juegan un papel, y ya lo decía el doctor Gil, juegan un papel paradigmático en lo que implica esta apología incluso de la violencia. Como padres, tú puedes fomentar la honradez, pero si hay una apología de la violencia en donde además el delincuente es premiado, no es castigado y está lleno de bienes materiales, pues obviamente tú entiendes que el modelo a seguir no es el modelo que tus padres te están diciendo, ni los valores que te están fomentando, porque hay formas alternas a través de las cuales tú puedes vivir mejor. Claro, claro. Y quiere decir que lo están viendo no nada más en los medios de comunicación, sino en la vida real, ¿no? O sea, si los muchachos ven que hay una persona que se sale con la suya, pues sí, que puede ser narcotraficante o funcionario, cualquier caso, ¿no? Obviamente le están mandando un mensaje, ¿no? Si ven que hay impunidad, pues le están mandando un mensaje, ¿no? No sé cómo socialmente esto, si se ha estudiado cómo funciona, ¿no? Pues
Bueno, yo quería referirme a un tema que tiene que ver con laicidad específicamente y que muestra cómo es algo que siempre está en debate y que presenta, como tú decías hace rato, en cada sociedad y en cada momento características y como retos distintos, ¿no? Ajá. En Francia tú hablabas, y es digamos algo que nos ha llamado mucho la atención de toda esta cuestión que viene, bueno, en 2004 se puso esta cuestión de la prohibición de la burka y demás, y ahora con lo de Charlie Hebdo, pues es una discusión que se revivió. Pero en México tenemos el problema de los testigos de Jehová, por ejemplo, que eso es una cosa completamente distinta. Es decir, los niños de familias de testigos de Jehová se niegan, por su religión misma, a hacerle los honores a la bandera y a participar en una serie de eventos escolares que son tradicionales en México. Claro, porque consideran que es idolatría a la bandera. Claro que es idolatría. Claro, yo estoy de acuerdo con ellos además. Entonces, es decir, es una postura que me parece, pues en el fondo, digamos, una perspectiva religiosa, pero que llega a un punto idolátrico en algunas ocasiones y que hay que hacer una distinción entre rendir honores y simple y sencillamente ser respetuoso cuando hay una ceremonia. Claro. Pero me parece que en ese caso de los testigos de Jehová ha prevalecido el derecho a la educación que ellos han reclamado y que más o menos ha resuelto el punto, ¿no? Claro, eso ha ido hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ajá. Pero digamos, es un ejemplo en nuestro país. Claro. De algo que tiene que ver con justamente el respeto a la diversidad, ¿no? Claro. Y que entonces, digamos, hay un momento de conflicto y luego entran instituciones que buscan justamente llegar a soluciones que sean aceptables, ¿sí? Claro. En este caso puede ser que no participen los niños y eso no significa que los saquen, en la fila de que atrás, los saquen de la escuela, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, digamos, el punto central es que, digamos, la escuela, aún en el marco de la escuela, el laicismo, me parece, o la laicidad, no significa, digamos, que la educación tenga que estar, digamos, ayuna de valores. Los valores están ahí. Lo que pasa es que tal vez habría, digamos, la posibilidad de fortalecer algunos valores en situaciones concretas, ¿no? Claro. Y eso sí, por ejemplo, en el caso de Francia, después de lo de Charlie Hebdo, la ministra de Educación se estaba planteando, digamos, fortalecer ciertos aspectos del currículum en Francia, que es, digamos, la cuna de todos estos valores. Vamos a regresar, vamos a hacer un corte, y me gustaría regresar para platicar de otro tema, que es cuál es el papel de los profesores, de los maestros de las escuelas, y que me parece central en todo este tema de educación. Pero vamos a un corte y regresamos con nuestras invitadas.